Muy buen día, estimados estudiantes. Vamos a hacer ahora un recorrido por algunos temas que por las diferentes circunstancias que se presentaron a lo largo del año no alcanzamos a ver. Entonces son algunos conceptos básicos que quizás sirvan para las preguntas, para resolver las preguntas de las pruebas. Vamos a iniciar con el estudio de los fenómenos eléctricos. Entonces hay uno muy importante que es el campo eléctrico. Bueno, esto es lo que estamos viendo en nuestra guía actual. Entonces es sumamente importante porque nos sirve tanto para la prueba saber como para el desarrollo de la guía. Entonces, eh, cuando los cuerpos son neutros, o sea, están igualmente cargados de cargas positivas y cargas negativas, pues el comportamiento, digamos, es como la pantalla ahora, es estable de un solo tono, pero cuando el cuerpo ya se desequilibra, o hay más, pierde un electrón o gana un electrón, entonces va a suceder lo siguiente. Si tengo una, si tengo una carga más positiva, entonces me va a generar un campo eléctrico. Me va a afectar a toda otra partícula que se ubique en ese campo. Por ejemplo, si pongo otra partícula positiva, miren cómo me varía el campo eléctrico. ¿Qué sucede? Que dos cargas positivas tratan de repelerse. Entonces mire que cuando se encuentran, cuando los campos eléctricos se encuentran, cómo se desvían esas líneas de fuerza. O sea, cómo a no tocarse, a repelerse. Y si yo coloco una carga positiva, por el contrario, como hay unos campos positivos, entonces trata de atraerse, de llamar de esas cargas positivas. Coloco otra por acá, otra carga negativa y miren cómo se me va cambiando el campo eléctrico. Entonces, este punto amarillo es una carga de prueba. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se afectaría una carga de prueba que yo ubique en cualquier espacio donde hay este campo eléctrico? Recuerde que este campo eléctrico es afectado por todas las partículas eh, que están alrededor. Entonces, miren que el campo eléctrico hace que haya una fuerza sobre esa partícula de prueba. Pues cualquier partícula que yo ponga en ese campo va a sentir una fuerza, pues debido a esas cargas que se encuentran. Pero mire cómo esa fuerza va cambiando. Mira, aquí se hace casi cero, porque ahí se anulan los campos eléctricos de las cargas positivas con las negativas. Bueno, miremos ahora cómo se comportan las fuerzas que se producen entre cargas eléctricas. Entonces, aquí pues puedo manipular una carga uno, una carga 2. La carga uno es negativa de menos 4 microcoulombs y la carga 2, que es esta, corresponde a una carga de 8 microcoulombs. Eh, entonces miremos las fuerzas que se generan. Mire, mire que la fuerza entre dos partículas es la misma, solamente cambia el sentido de las fuerzas. Miren, aquí donde aparece la fuerza, como son cargas, como son cargas de sentido contrario, negativa y positiva, mire que el sentido de las fuerzas tiende a unirlas. Eso la tienen que sostener estos sujetos que están a cada lado para que no se choquen entre ellas. Vamos a colocarle cargas de más valor para ver más claramente los vectores. Bueno, no deja aumentar mucho. Bueno, ahí ya un poquito más. Entonces, a medida que yo me acerco, que yo acerco cargas negativas, miren cómo se incrementa la fuerza. Y a medida que las alejo, vean cómo disminuye la fuerza. Ahora, si ambas son positivas, entonces vean que solo cambié una carga, pero ahora quedaron ambas positivas, miren cómo se repelen. O sea, ya el sentido de las fuerzas es opuesto. Entonces ya estos sujetos ya no tienen que jalarla, sino empujarla para que no se alejen más.
Listo, ese es el sentido. Cargas del mismo signo. Bueno, miremos si ambas fueran negativas. Entonces pasemos al otro sentido. Y lo mismo esta. Vean. Si son negativas también tienden a repelerse las cargas. Y vean como siempre ambos cuerpos resisten el mismo valor de carga eléctrica. La misma fuerza eléctrica, perdón. Entonces, cargas positivas tienden, cargas del mismo sentido o del mismo signo, ya sean positivas o negativas, tienden a repelerse. Cargas de diferente signo tienden a atraerse, sea positivo y negativo, se atraen del mismo signo, ya sean ambas positivas o ambas negativas, se repelen. Bien chicos, y dentro de la electricidad es muy importante el manejo de los circuitos. Resulta que se puede generar la corriente eléctrica, pero para poderle dar un uso y que nos sea de utilidad, entonces debemos saber cómo conectar esos elementos eléctricos. Entonces para eso están los diferentes tipos de circuitos. Dentro de los elementos importantes para trabajar los circuitos pues están los cables, que son los elementos que nos permiten conectar los diferentes componentes eléctricos, las baterías o fuentes de energía, los bombillos, que son unos receptores de energía o actuadores, las resistencias, que son unos elementos que permiten restringir el paso de la corriente. ¿Por qué yo quiero restringir el paso de la corriente? Bueno, hay componentes eléctricos que solo resisten hasta cierto nivel de corriente, entonces si la corriente que va por el circuito es mayor, yo debo poner un elemento resistor para bajar ese nivel de corriente. Los interruptores, que son elementos de maniobra o de corte de la corriente del circuito cuando se necesite. El fusible, que también es un elemento de protección. Para cuando la corriente se eleva, el circuito deja de funcionar porque el fusible tiene un elemento que solo resiste hasta cierto límite. Cuando se sobrepasa ese límite se daña ese elemento y entonces el circuito se abre y no sigue funcionando. Bueno, entonces vamos a mirar. Eh, Vamos a colocar la bombilla y necesitamos obviamente una fuente de energía y el cable. Entonces vamos a aquí a manipular la batería y vamos a colocar aquí el cable. Bueno, aquí algo muy sencillo. Bueno, coloquemos un interruptor. Y aquí con este cable terminaríamos. Bueno, hemos armado un circuito sumamente sencillo. Una fuente de energía, una bombilla, eh, y un interruptor y los cables conectores. Entonces miremos qué pasa si cerramos el... Mire, al momento de cerrar permitimos que haya un flujo de corriente. Si el circuito está abierto, no hay flujo de corriente. Es muy importante. Ahora, entonces vamos a colocar un voltímetro. Como su nombre lo indica, mide el voltaje. Es un aparato que mide el voltaje, que es como la energía, el potencial que tiene, en este caso, la fuente de energía para hacer circular la corriente eléctrica. Entonces, si yo le coloco aquí, yo lo coloco en dos, tengo que colocarlo en dos puntos y que intermedio haya alguna resistencia. Vamos a ver. Si pongo a funcionar el circuito, me va a dar un voltaje de 9 voltios, que en este caso, como es un circuito tan sencillo, va a ser el mismo voltaje de la pila. Miremos a ver. Entonces vamos ahora a mirar el voltaje de la pila. 9 voltios.
Bueno, yo coloqué las puntas en los sentidos contrarios, ¿no? Generalmente la positiva se coloca en el borde positivo de la batería y la negativa en el otro borde. Hagamos el cambio para que se den cuenta por qué nos da negativo. Son convenciones que se usan. 9 voltios. Es un circuito perfecto, ¿no? Pero en la realidad siempre van a haber algunas pérdidas en los conductores, entonces quizás de un poquito menos en el bombillo. El amperímetro, entonces es otro aparato, este me mide el flujo de la corriente, que es el flujo de electrones. Entonces ese sí lo puedo colocar en cualquier conductor. Entonces me está dando una corriente de 9 amperios. Ojo que aquí estamos asumiendo algo ideal y es que no tiene resistencia el, el cable. Eso es algo muy susceptible a que no pase, porque generalmente los elementos tienen una resistencia natural. Bueno, aquí es otra manera de ver cómo va circulando la corriente por el circuito. El circuito que hicimos anteriormente es un circuito muy sencillo. Sin embargo, los circuitos generalmente tienen un poco más de complejidad y para su estudio se han determinado tres tipos de circuitos básicos que son el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a hacer un circuito en serie. Bueno, entonces en este circuito lo que podemos observar es que la corriente va a pasar por todos los elementos. En medida que esté funcionando el circuito, esa corriente va a pasar por todos los elementos. Si yo llegase a cortar el circuito, vamos a instalar un interruptor para mirar. Entonces, entonces, vean, si yo corto el circuito en algún momento, se me deshabilitan todos los elementos de ese circuito en serie, porque como su nombre lo dice, es una serie, va uno detrás de otro, uno va detrás de otro. Si esto falla, si falla algún elemento del circuito, por ejemplo que se me dañe un bombillo, se dañó todo. Esto era muy usual en las instalaciones navideñas. Si ustedes recordarán que de repente se apagaba y era porque uno de los bombillitos se había dañado. Hoy ha variado eso un poco, pero anteriormente siempre pasaba eso y tocaba buscar el bombillito que estaba dañado y eso era una labor bastante tediosa. Eh, Eso con el circuito en serie. Miremos qué pasa. Vamos a colocar los instrumentos de medida para que observemos. Entonces, yo tengo aquí la batería. Entonces, esa batería tiene un voltaje de 9 voltios. Vamos a ponerle otro voltaje más alto para mirar más la diferencia. Vamos a dejarle 50 voltios a esa batería. Miremos ahora el voltaje en una bombilla.
Vea que el voltaje son, ahora, bueno, como nos pasó hace un momento en el otro ejercicio, se cruzaron los cables. Listo, 25 voltios. Entonces, ¿qué sucedió? El voltaje de la fuente se dividió en cada uno de los elementos. Esos son elementos resistivos porque están consumiendo energía. Vamos a ponerlo en el otro. Solo nos da la posibilidad de tener 2 voltímetros. Vea, 25 voltios cada uno. Se dividió el voltaje y el amperímetro en cualquier punto donde yo lo ponga me va a medir la misma magnitud o el mismo valor de la magnitud de la corriente, porque ustedes ven es la misma por cualquier lado. Vamos a hacer ahora el circuito en paralelo. La fuente de energía. Listo. Vamos a colocar nuevamente las dos bombillas. Pero me conviene más colocarlas así. Bueno, hemos armado el circuito paralelo. Como ustedes se pueden dar cuenta, se diferencia visualmente del circuito en serie. Ya no está uno detrás de otro, sino que son derivaciones como de una línea principal. Sin embargo, también se pueden dar cuenta que cada uno de los elementos tiene un cable o un elemento equipotencial con que va en contacto con la fuente de energía o la batería. Entonces, aquí qué pasa, yo mire, coloqué dos interruptores. Si yo sello uno o si yo cierro el circuito, me va a funcionar la bombilla que tiene al lado. Entonces, en el serie recordemos que si yo cortaba el circuito en algún punto, todo el circuito se deshabilitaba. Aquí no, aquí es como por partes. Entonces aquí me está poniendo uno. Y miremos algo, entonces miremos con los voltímetros. Bueno, aquí no le había dicho a la batería de qué voltaje, coloquémoslo también de 50 como en el otro ejercicio. Y entonces pongamos acá en este bombillo coloquemos el voltímetro. Bueno, me dio menos 51, entonces las puntas están cambiadas de borne. Listo, 51. Bueno, aquí me había dado cuánto en la batería. Es que yo le puse fue 51 a la batería, entonces me da 51. Vamos a restarle. Ahí sí, no. Listo, 50 voltios en la batería y 50 voltios en la bombilla.
Pero si yo prendo la otra bombilla, me sigue dando el mismo voltaje. Y miremos la otra bombilla, ¿qué tal? 50 voltios también. Entonces en el circuito paralelo el voltaje se mantiene en cada uno de los elementos resistivos. Tiene el mismo voltaje de la fuente. Pero ¿qué pasa con la corriente? Entonces vamos a mirar. Entonces, mire que la corriente que me está marcando es de 10 amperios. De 10 amperios ahí después de la fuente. Si yo la coloco aquí en una derivación, o sea, hacia uno de los bombillos, entonces vamos a ver cuánto me da. 5 amperios. Bueno, y miremos aquí entonces en este otro elemento. Lo voy a cambiar ese conductor por el amperímetro. Y me da 5 amperios también. Entonces la corriente inicial se me va a dividir para cada elemento resistivo, pues dependiendo también de la resistencia, ¿no? Aquí como las bombillas son iguales, la corriente va a ser igual para los dos elementos, pero vea que es la división de la inicial, cosa que no pasaba en el circuito en serie, donde la corriente era siempre la misma. Y por último, entonces miremos ahora el circuito mixto, como su nombre lo indica, pues es la unión de los dos anteriores del circuito en serie y el circuito en paralelo. Entonces sería algo como lo siguiente. Entonces, nuevamente, la fuente de energía, la bombilla, voy a colocar las tres bombillas. Voy a colocar esta acá y voy a colocar otra acá. Entonces voy a unir esta acá. Voy a colocar otro amperímetro. Vamos a colocar acá este, este interruptor. Vamos a colocar acá otro interruptor. Vamos a colocar acá otro interruptor. Colocamos aquí un conductor. Faltarían los voltímetros, entonces coloquémosle un voltímetro aquí a este bombillo. Coloquémosle otro a este bombillo. Coloquémosle uno aquí a este.
Y bueno, no ha aprendido por qué. Ah, porque aquí se paró este circuito. Listo, ahí está funcionando todo. Bueno, este voltaje no marco acá. ¿Qué pasaría? Listo. Vamos a darle a la batería el voltaje de 50 que nos permita como más facilidad en el análisis. Listo. 50 voltios. Entonces, ¿qué pasa en este circuito mixto? Como vemos, estas dos bombillas están en paralelo, pero esas dos están en serie con esta primer bombilla. Entonces aquí ya los valores ya cambian. Entonces, sin embargo, ocurren cosas similares. Por ejemplo, mire que esta corriente que está aquí saliendo de la fuente de energía se divide en dos en cada ramal de las bombillas que están en paralelo. Y eh, ¿qué pasa acá? Si yo corto el circuito aquí en la parte o en la bombilla que está en serie con las otras dos, de una vez se me desconecta todo el circuito. Mientras que si desconecto aquí o abro el interruptor aquí cerca de las bombillas que están en paralelo, pues solo se me desconecta la bombilla que está ahí al lado. El resto del circuito sigue funcionando y vea que cambia. Oiga, y vea que al abrir el circuito en este punto, ya me quedan solo estas dos bombillas funcionando y el circuito se me convierte totalmente en serie. Lo mismo si yo desconecto este. Ven aquí, no deja. ¿Sí? Entonces aquí también desconecté esta bombilla de la mitad y entonces el circuito se me volvió ahora totalmente en serie. Cuando tengo el circuito así de manera mixta, el proceso de solución es el siguiente. Yo trabajo con la parte paralela, hago la operación y lo convierto a una sola bombilla. Ese sería el circuito equivalente. Y entonces ya teniendo esto convertido en una sola bombilla, junto con esta ya quedarían en serie. Entonces ya lo termino resolviendo en circuito en serie. Recuerden que allá en las pruebas le van a dar las fórmulas, le van a dar digamos que un marco teórico para que ustedes trabajen. Entonces solamente llevar estos conceptos básicos. Las principales propiedades eléctricas, como les comentaba, son el voltaje, que es el potencial que tiene el circuito o la fuente del circuito para generar corriente eléctrica, la corriente, que ya es el flujo de electrones que está pasando por el circuito, y la resistencia, que es la oposición al paso de corriente. Entonces, en un circuito eléctrico, esos tres elementos se relacionan y entonces un señor de apellido Ohm descubrió esa relación que había entre las tres propiedades y enunció una fórmula que tiene su nombre, se llama la ley de Ohm. Entonces miremos un poco cómo es su funcionamiento. Entonces tengo aquí tres baterías en serie de 1.5 voltios. Entonces eso me da un voltaje de 4.5 voltios. Tengo una resistencia de 500 ohmios, así se llama la unidad de la resistencia, lo cual hace que se me genere una corriente en el circuito de 9 miliamperios. Entonces los amperios es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Entonces esas tres propiedades se relacionan por medio de esta ecuación. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a ver qué pasa si yo cambio el voltaje. Si yo cambio el voltaje, bueno, o mejor miremos qué pasa si cambio la resistencia. Si yo aumento la resistencia, la corriente se me disminuye, vea, porque estoy manteniendo constante el voltaje. Entonces, a medida que yo aumente la resistencia,
como me tiene que dar el mismo voltaje, la corriente se hace más pequeña. Y por el contrario, si yo disminuyo la resistencia, la corriente se me hace más grande para poder compensar este voltaje. Y si yo aumento el voltaje, pero mantengo constante la resistencia, ahora lo que voy a aumentar es la corriente. Bueno, sería chévere que el programa me dejara variar también la corriente, pero no, solamente me deja variar el voltaje y la resistencia. Entonces, recordar siempre que estas tres entidades están relacionadas mediante esta ecuación. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la corriente? Pues esta resistencia que está aquí multiplicando la paso a dividir y me quedaría que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si quiero saber la resistencia, pues entonces la corriente que está multiplicando la paso al otro lado a dividir. Eso se conoce como la ley de Ohm, muy comúnmente mencionada como BIR, la ley de Ohm. Comentaba hace un momento que en general los cuerpos tienen algo de resistencia. No hay un conductor perfecto. Han tratado de buscar ese conductor que permita que no haya pérdidas eléctricas, pero pues es muy difícil. Los materiales que manejamos comúnmente, pues ellos siempre tienen algo de resistencia al paso de la electricidad. Algunos son totalmente aislantes, como los plásticos, y entre los metales, pues hay unos que son mejores conductores que otros. Por ejemplo, el cobre es mejor conductor que el acero y el aluminio es como un punto intermedio. Pero, ¿cómo se da esa resistencia en los materiales? Entonces, vamos a ver, digamos, un ejercicio pequeño acerca de eso. Entonces, la resistencia de un material está dada por su naturaleza. Como les decía, digamos, si es cobre o si es aluminio o si es acero. Entonces, cada material tiene una componente de resistividad. La longitud también afecta al material y el área de la sección transversal. Entonces miremos la naturaleza del material, es decir, qué tipo de material es, cobre, acero, aluminio, por ejemplo ya madera ya no es conductor, es un aislante, aunque por ejemplo si se humedece ya tiene cierto nivel de conductividad. Pero bueno, en este caso la resistencia de un metal, que son los materiales conductores, depende de la naturaleza, que es esta letra ρ griega, y que se llama resistividad, la longitud del elemento y el área de la sección transversal. Entonces, bueno, dependiendo de la naturaleza, pues va aumentando ese valor de resistencia, de oposición. Recuerden que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Uno diría pues que es malo, pero no, en ocasiones eso sirve porque, como les decía, sirve para proteger ciertos elementos del circuito. Entonces uno le coloca la resistencia y ya va a disminuir la corriente y quizás ese elemento que seguía en el circuito ya no se va a dañar. Entonces la resistividad pues es algo ya de la naturaleza del material. La longitud, entonces a mayor longitud aumenta la resistividad de un elemento. Y el área, a mayor área, menor resistividad, a menor área es mayor la resistencia, perdón. No la resistividad, sino la resistencia. Bueno, entonces, muy importante tener en cuenta esto, los elementos que afectan la resistencia de un elemento, la resistividad, la longitud y el área. Bien chicos, entonces vamos a iniciar con los gases. El estudio de los gases nos ha dejado 4 leyes fundamentales. La ley de Boole, que relaciona la presión con el volumen de los gases. La ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura de los gases. La ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión y la temperatura de los gases. Y ya una ley combinada, que es la ley general de los gases. Y tenemos una gráfica donde podemos manipular el volumen de un recipiente. Puedo ampliar, lo puedo disminuir.
Tengo también un manómetro que me permite observar la presión dentro del recipiente que vamos a estudiar. Tengo un termómetro para medir la temperatura y tengo aquí un compresor o llamado comúnmente bomba de aire que me permite introducir partículas de aire al recipiente y así aumentar su presión. Y también tengo aquí un elemento que me permite o calentar o enfriar el recipiente. Entonces, bueno, como no hay nada, está en vacío, está a presión cero, temperatura cero. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos a accionar el compresor manual. Vamos a introducir partículas. Si ustedes ven, el manómetro está subiendo, o se puede evidenciar el aumento en la presión. La temperatura se mantiene en 300 Kelvin. Eso viene siendo algo así como 27 grados centígrados o grados Celsius. Y bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Vean cómo hay movimiento de las partículas. Ese movimiento es el que mantiene la temperatura. Pero ¿qué pasa si yo adiciono calor? Vean, aumenta tanto la temperatura como la presión. Vean, ya nos llegó a un punto donde ya el recipiente no tuvo la resistencia para aguantar esa presión que tenía el recipiente y se soltó la tapa. Eso es muy, muy común, sobre todo, por ejemplo, en las casas con las ollas a presión, cuando el seguro no ya es muy viejo, no funciona, entonces la tapa es la que vuela. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, entonces volvamos a nuestro estudio, pongamos la tapa nuevamente, insertemos nuevamente partículas de aire con el compresor. Adicionemos calor. Bueno, llevémoslo hasta 300 Kelvin como estaba inicialmente. Ahora miremos qué pasa. Observemos el termómetro y el manómetro. 300 Kelvin, 104.6 atmósferas de presión. Bueno, en el sistema internacional las unidades son kilopascales. Entonces ahí dice que tenemos 10.601 kilopascales. ¿Qué pasa si yo aumento el volumen? Se cayó la presión, pero se mantuvo la temperatura. Entonces, eso es lo que sucede, digamos, físicamente y se modela a través de las ecuaciones de las leyes que le comentaba anteriormente. Entonces, esas leyes nos van a permitir hacer los cálculos para saber exactamente alguna de esas variables, sus valores pero en los exámenes nos dan estas fórmulas, entonces no es necesario aprendérnosla, sino tener el concepto de qué pasa con esos términos de volumen, presión y temperatura. Bueno, quisiera que recordáramos entonces lo que tiene que ver con la fuerza de gravedad, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la fuerza eléctrica, junto con las fuerzas nucleares, tanto débil como fuerte. Entonces esta fuerza de gravedad se presenta, recuerden, entre dos cuerpos con masa cualquiera que sea. Esa fuerza va a actuar de igual manera sobre ambos cuerpos. Entonces miremos, tenemos aquí un cuerpo de 100 kilos y tenemos aquí un cuerpo de 400 kilos. Aquí vemos las fuerzas. Entonces, las fuerzas de gravedad es una fuerza de atracción entre los cuerpos con masa.
vea que a medida que yo retiro los cuerpos, esa fuerza de gravedad va disminuyendo. Pero a medida que yo los acerco, esa fuerza de gravedad va aumentando. Vea que la fuerza es de la misma magnitud, tanto en el cuerpo pequeño como en el cuerpo grande. Por eso es que, por ejemplo, nosotros nos mantenemos unidos a la Tierra, porque esa fuerza de gravedad entre la Tierra, que es una gran masa, y nosotros, nos afecta en gran medida a nosotros. Para la Tierra es insignificante, pero para nosotros es la que nos permite estar unidos a la Tierra. Si fueran del mismo tamaño, pues entonces ya la magnitud de la fuerza se incrementa, pero sigue teniendo la misma naturaleza. Entonces, a medida que nos alejamos va disminuyendo, a medida que nos acercamos va aumentando. ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo, en el conjunto de la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces, miremos. Entonces vamos a ver cómo es la fuerza de gravedad. Entonces, mire, entre el Sol y la Tierra está la fuerza de gravedad. Igual magnitud afecta tanto al Sol como a la Tierra. Pero entonces esa fuerza es la que le permite tener una trayectoria. Entonces miremos, porque esa fuerza es la que hace que la Tierra siempre esté, digamos que a unas distancias determinadas del Sol. Bien, chicos, entonces hemos hecho un recorrido por algunos de los temas de interés que quizás no hayamos tocado en este año, y que pues espero que, digamos, tengan una idea para que aborden los problemas que se den en las pruebas. Como les decía, en las pruebas generalmente les dan un marco teórico y les dan los elementos necesarios para que puedan resolver los ejercicios, como son las fórmulas o algunos valores o algunos datos importantes. Entonces, nuevamente, espero que les vaya muy bien en esas pruebas, que tengan un resto de día muy agradable. Hasta pronto.